Después de la muerte de Sara, Abraham se casó nuevamente. Su nueva esposa fue Cetura, una mujer enigmática que le dio 6 hijos más. Pero aquí está el misterio. La Biblia menciona que Abraham envió a estos hijos lejos, hacia el este, mientras Isaac permanecía como el heredero de la promesa. ¿A dónde fueron esos descendientes? ¿Qué sucedió con ellos? Algunos estudiosos sugieren que esos hijos dieron origen a grandes pueblos del Medio Oriente y quizás incluso a civilizaciones distantes. Otros dicen que sus descendientes llevaron fragmentos de la fe de Abraham a tierras desconocidas. Lo que nadie puede negar es que Abraham realmente se convirtió en el padre de muchas naciones. La promesa se cumplió de una manera aún más grandiosa de lo que cualquiera podría haber imaginado. Ismael tampoco fue olvidado. Dios también hizo de él una gran nación. Sus descendientes se multiplicaron, formaron reinos poderosos, y su nombre resuena hasta hoy. El impacto de Abraham atravesó los siglos, moldeando culturas, creencias e imperios. Pero aquí está el detalle más impresionante. La promesa hecha a Abraham no era solo sobre hijos o tierras. Algo mucho mayor estaba por venir, algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Abraham fue elegido para algo que trasciende generaciones, algo que todavía resuena en nuestros días. Hasta hoy, 3 grandes religiones del mundo lo llaman Padre. Es recordado por judíos, cristianos y musulmanes como aquel que anduvo con Dios, el que inició una jornada de fe que transformaría el destino de millones. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hace de Abraham una figura tan esencial? La respuesta puede estar en algo mucho mayor. Su historia es una sombra profética. Cada detalle, cada evento, cada decisión apuntaba a algo que aún estaba por venir. El sacrificio de Isaac en el monte Moria no fue solo una prueba. Preanunciaba otro sacrificio, muchos siglos después, en una colina no muy lejos de allí. El verdadero descendiente, que bendeciría a todas las naciones, aún vendría. Y ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que la fe no es sobrever, sino sobreconfiar. Que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Que las promesas pueden parecer distantes, pero nunca fallan. Abraham esperó, luchó, sufrió, pero al final vio la gloria de lo que Dios había dicho. Hoy, tantos siglos después, somos llamados a caminar de la misma manera, porque la fe no es sobre lo que sentimos o vemos, sino sobre la certeza de que hay un plan mucho mayor en acción. Ahora piensa, ¿qué habría pasado si Abraham hubiera desistido en medio del camino? ¿Si hubiera regresado a Ur o rechazado el llamado? ¿Cómo sería el mundo hoy? ¿Cuántas promesas se pierden porque elegimos mirar las circunstancias en lugar de confiar en aquel que todo lo puede? La historia de Abraham no es solo sobre el pasado. Nos desafía en el presente. Y la pregunta que queda es, cuando llegue tu momento de confiar, ¿tendrás el coraje de dar el primer paso? ¿Te has detenido alguna vez a pensar en las promesas que Dios tiene para tu vida? Tal vez estés enfrentando momentos de incertidumbre, donde la lógica dice que algo es imposible. Pero recuerda, Abraham también enfrentó desafíos que parecían insuperables. Sin embargo, eligió confiar, incluso cuando no entendía el plan completo. Hoy te invito a hacer lo mismo. Toma un momento para reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que necesitas entregar a Dios? ¿Un sueño, una promesa, una situación difícil? Confía en que Él proveerá, tal como lo hizo con Abraham. Si esta reflexión te ha tocado el corazón, te animo a compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Juntos podemos inspirar a otros a caminar por fe, sabiendo que el mejor de Dios aún está por venir. El tiempo no espera por nadie. Los días se convierten en años, y las promesas parecen perderse en la bruma del pasado. La esperanza
A veces se convierte en un susurro casi inaudible. Abraham y Sara ya eran ancianos. Los años de espera pesaban sobre sus hombros como una tormenta que nunca se disipaba. El hijo prometido aún no había llegado. ¿Era demasiado tarde? ¿Quedaba algo de tiempo? ¿Cuántas veces miramos nuestras propias vidas y sentimos que el tiempo ha pasado demasiado rápido, que las oportunidades se han ido y que ciertos sueños nunca se harán realidad? Abraham y Sara conocían ese sentimiento. Habían intentado resolver las cosas por su cuenta. Ismael había nacido de ese deseo de acelerar el plan divino. Pero Dios no olvida lo que ha prometido. Y cuando todo parecía imposible, lo inesperado sucedió. En un día común, cuando ya no esperaban nada más, allá de la rutina de la vejez, llegó el mensaje. La promesa seguía en pie. Sara rió. ¿Quién podría culparla? La idea de tener un hijo a esa edad parecía absurda. Pero entonces, lo imposible sucedió. Isaac nació. La risa de incredulidad se transformó en risa de alegría. Lo imposible se había hecho realidad. El hijo de la promesa estaba allí, en los brazos de Sara. Pero así como todas las grandes promesas traen consigo milagros, también traen desafíos. La llegada de Isaac no solo restauró la esperanza, también reavivó un conflicto antiguo. Ismael ya no era un niño, estaba creciendo fuerte, consciente de su lugar en la casa de Abraham. Pero ahora había un nuevo heredero, un nuevo centro de atención. El frágil equilibrio no duraría mucho tiempo. La pregunta inevitable surgió: ¿qué pasaría cuando la promesa y el intento humano de anticiparla entraran en colisión? El destino de aquella casa estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. El tiempo pasó, y Isaac creció. El niño de la promesa ahora era un joven, y Abraham, ya anciano, veía en él el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Todo parecía estar en su lugar. El recuerdo de Sara aún resonaba por la casa, y Abraham podía finalmente descansar, sabiendo que su descendencia estaba garantizada. Pero entonces llegó lo inesperado. Toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. Génesis 22:2. ¿Qué sintió Abraham en ese momento? Su corazón latía con fuerza. El suelo desapareció bajo sus pies. Este era el hijo de la promesa. ¿Qué estaba pidiendo Dios? Era incomprensible. Pero Abraham no dudó. Se levantó temprano en la mañana, ensilló su asno, tomó consigo 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. La jornada fue silenciosa durante 3 días. Abraham caminó sin decir una palabra sobre el verdadero propósito de aquel viaje. 3 días. ¿Qué pasó por su mente? ¿Esperaba que Dios cambiara de opinión? Cuando finalmente avistaron el monte, Abraham dijo algo intrigante a los siervos que estaban con ellos. «Quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y habiendo adorado, volveremos a vosotros». Génesis 22:5. Volveremos. ¿Cómo podía Abraham creer que regresaría con Isaac? Subieron el monte. La leña estaba sobre los hombros del hijo, el fuego y el cuchillo en las manos del padre. Entonces Isaac preguntó: «Mi padre, aquí está el fuego y la leña, ¿pero dónde? ¿Está el cordero para el holocausto?» Génesis 22:7. ¿Qué sintió Abraham en ese instante? Su hijo lo miraba, esperando una respuesta. Pero lo único que pudo decir fue: «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22:8. A esas alturas, Isaac probablemente ya entendía. Pero no hubo resistencia. Él confiaba en su padre. Abraham construyó el altar, ató a su propio hijo y levantó el cuchillo. El tiempo pareció detenerse. El cielo quedó en silencio. La hoja reflejaba la luz del sol. Entonces, en el último instante, una voz resonó: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, y no me negaste a tu hijo, tu único hijo».
Génesis 22:12. Un carnero apareció, atrapado por los cuernos en un arbusto. Abraham sacrificó al animal en lugar de Isaac. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Fue solo una prueba de obediencia o algo mucho mayor estaba siendo revelado? El monte Moria nunca sería el mismo, y aquel momento se convertiría en una sombra, profética de algo que aún estaba por venir. El matrimonio de Isaac aseguró que la promesa continuara, pero la historia de Abraham estaba lejos de ser simple. Aunque ya era un anciano, su viaje no había terminado. Hay algo que pocos recuerdan. Abraham tuvo otras descendencias además de Isaac e Ismael. Este detalle cambia completamente la forma en que vemos su legado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que la historia de Abraham puede ser mucho más misteriosa de lo que imaginamos? ¿Y si te dijera que hay algo escondido en las Escrituras, un detalle que pasa desapercibido, pero que podría cambiar por completo la forma en que vemos este viaje? Abraham no fue solo un hombre de fe, fue llamado a algo que desafiaba toda lógica de su tiempo. Y la pregunta que nadie se hace es, ¿por qué Dios lo eligió precisamente a él para llevar una promesa tan grandiosa? En un tiempo donde la idolatría dominaba las civilizaciones y los dioses eran adorados en templos construidos con sangre y sacrificios, un hombre fue llamado a algo que nadie jamás había osado imaginar. Abraham, un simple habitante de Ur de los Caldeos, recibió una orden inesperada. Sal de tu tierra, de entre tu parentela, y ve a una tierra que yo te mostraré. Pero, ¿por qué abandonaría todo? Ur era una de las ciudades más desarrolladas de su época, un centro de cultura, comercio y conocimiento. Salir de allí significaba dejar atrás la seguridad, la estabilidad y la herencia de su familia. No había mapas, ni destino conocido, solo una voz que hablaba a su corazón. Y esa voz prometía algo imposible, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, había un problema. Abraham y su esposa Sara ya eran ancianos y nunca habían tenido hijos. ¿Cómo alguien sin herederos podía convertirse en el padre de una gran nación? ¿Era esta una promesa real o solo una ilusión? La lógica decía que no había posibilidad, pero entonces, ¿por qué creyó? ¿Qué vio o sintió Abraham que lo llevó a abandonar todo y seguir por un camino incierto? Lo que muchos no perciben es que este viaje era mucho más que un cambio físico. Escondía secretos que aún hoy intrigaban a los estudiosos. Había algo detrás de ese llamado, algo más grande de lo que se puede imaginar. Y cuando Abraham dio el primer paso hacia lo desconocido, no tenía idea de que pronto enfrentaría el primer gran desafío que probaría su coraje. ¿Qué sucede cuando un hombre de fe se ve obligado a convertirse en un guerrero? ¿Cómo alguien que confía solo en la promesa de Dios termina en medio de un conflicto sangriento, enfrentando ejércitos y reyes poderosos? La mayoría de las personas conoce a Abraham como un patriarca pacífico, un hombre de fe inquebrantable. Pero lo que pocos perciben es que también fue un líder militar intrépido que entró en una guerra y venció contra todas las probabilidades. La historia de Abraham y sus logros nos muestra el valor de la fe y su importancia en nuestras vidas. Su fuerza le permitió proteger a las personas que ama y su fe le permitió lograr cualquier cosa que Dios le permitiera. Esta es una historia del pastor más grande, el sacerdote, un hombre sumamente importante para cómo es nuestro mundo hoy. Su presencia fue algo completamente diferente y cambió el destino de la Biblia y su palabra. Si esta historia te ha inspirado y deseas aprender más lecciones y relatos bíblicos, no olvides dar like, suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes quieran descubrir las enseñanzas de la Biblia.